Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que se actualice usted de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y en nuestro país, los empresarios rechazaron en bloque las acusaciones que hizo el presidente Gustavo Petro al sector de la energía y le pidieron una discusión seria sobre la crisis que vive el país en esta materia. Marcela Peña. Colombia necesita una discusión basada en evidencia, no en juicios infundados que ponen en entredicho a un sector que históricamente ha demostrado compromiso, responsabilidad y capacidad de respuesta. Esta es la respuesta en bloque que está dando el empresariado colombiano a las acusaciones del presidente Gustavo Petro a los gremios de la energía por las tarifas de la electricidad en el país. El Consejo Gremial Nacional dice en su comunicado que los precios en bolsa están reflejando una realidad de mercado y responden a lo que está pasando en el país con la oferta de electricidad. Su impacto para el usuario final es limitado y el problema aquí no está en el modelo, sino en la falta de nuevos proyectos de generación de energía, algo que no se resuelve, sino que se empeora con algunas de las propuestas del gobierno, como restringir la participación de las generadoras de energía renovable. Y cambiamos de tema porque el Ministerio del Interior publicó ya un comunicado en el que rechazó el asesinato de Sara Mireley en Bello, Antioquia. La entidad pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para judicializar a los responsables. En el Ministerio del Interior, Caterina Ávila. Slobodan, el ministerio rechazó este crimen de esta mujer transgénero que, de acuerdo con las autoridades, fue violentada, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron a un río de Bello, Antioquia. El ministerio pidió a las autoridades competentes acelerar la investigación del caso para dar con los responsables de este hecho e implementar también las acciones judiciales a las que haya lugar. Además, anunciaron que a través de la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTIQ+, el ministerio emitió una comunicación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para que tomen acciones frente al caso e implementen medidas de prevención ante los altos índices de violencia contra esta población. Y es que según la Fiscalía General de la Nación, en el 2024 se registraron 29 asesinatos de mujeres y hombres trans en el país, 5 de ellos en ese departamento, y durante el 2025 ya se registran 13 casos, de los cuales 6 ocurrieron precisamente en esa región. Catherine, gracias. Y precisamente hablando de violencia de género en el país, en estos momentos una mujer está luchando por su vida en una UCI en Soledad Atlántico después de haber sido víctima de un caso de violencia intrafamiliar. La mujer, que tiene 26 años, antes de perder el conocimiento, le confesó a su familia que su esposo le había pegado. El caso en estos momentos está en manos de la Patrulla Púrpura de la Policía, la cual ha atendido más de 1.000 casos en el área metropolitana. Diana Ospino. En estado de coma intubada permanece desde el pasado 3 de abril Laura Vanessa Charris Gamero, una mujer de 26 años que antes de perder el conocimiento confesó a su madre que había sido golpeada por su compañero sentimental. Estos hechos habrían ocurrido dentro de su vivienda en el barrio Las Moras del municipio de Soledad. La mayor Luz Adriana Larios, coordinadora de la Estrategia de Mujer, Familia y Género de la Policía, indicó que este caso es materia de investigación. Fuimos requeridos por el Hospital Universidad del Norte, donde llegó una mujer con algunas lesiones, al parecer con temas de violencia. Ella ingresó al hospital con el argumento de que se había caído en la vivienda, pero su señora madre manifiesta que ella, antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, le confesó a su madre que esos golpes se los había ocasionado su pareja sentimental. Según la oficina del Centro de Investigaciones Criminológicas, hasta este lunes 7 de abril, en Barranquilla y los 4 municipios que conforman su área metropolitana, se han denunciado 1.036 casos de violencia intrafamiliar, siendo el municipio de Soledad el que más reportes tiene. Muy graves estas cifras. Entre tanto, 2 mujeres, madre e hija, fueron asesinadas en Buga Valle. Sicarios dispararon a las víctimas en las afueras de su casa en el barrio Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a Cali, Lina Vera. En el municipio de Buga Valle fueron asesinadas madre e hija en un ataque sicarial con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, donde las mujeres fueron abordadas por sujetos quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El secretario de Gobierno de Buga, James Gómez, señaló que en el municipio se implementó un plan candado para evitar que los agresores salgan de esta población. Encontraban en las afueras de su residencia estas personas, y un hombre las aborda y les dispara y sale y se va. Eso es todo lo que en el momento se tiene, porque cámara ni nada por ese sector tenemos.
Este sería el segundo caso que se registra en el centro del Valle, donde madre e hija son asesinadas. Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para las Mujeres, pidió celeridad en las investigaciones. Pedimos a las autoridades que actúen con urgencia, que investiguen a fondo este caso para determinar si se trata de un feminicidio y, en caso afirmativo, apliquen las normas correspondientes. Las víctimas de ese ataque sicarial fueron identificadas como Marta Cecilia Díaz, de 58 años, y su hija, Carol Dayana Díaz, de 21 años. Y hoy el Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, y en homenaje a ellas, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, inició, Andrés Carmona, una jornada con un muro digital por la memoria a través de su cuenta en X. ¿Solo lo ha hecho este candidato? Pues recordemos que hace parte de todas las iniciativas que desde diferentes sectores políticos, sociales y del Estado realizan hoy en conmemoración no solo del Día Nacional de las Víctimas, sino recuerde usted que se cumplen 75 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el llamado Bogotazo. Pero para conmemorar a las víctimas, el director del Nuevo Liberalismo decidió publicar en su cuenta de X lo que para él es el mensaje más largo de su red social o de su historia en su red social, y es publicar los nombres de cientos de miles de víctimas. Ellos, todos ellos, hacen parte de una historia, no son solo unas cifras, lo que dice el director del Nuevo Liberalismo. Escuchemos. Hoy reafirmamos el compromiso de no olvidar, de seguir trabajando por la verdad, la reparación y la justicia, porque solo reconociendo el dolor y aprendiendo de la historia podremos avanzar hacia un país donde el respeto y la convivencia sean pilares inquebrantables. Que este día sea un llamado a la unión, a la esperanza y a la construcción de una Colombia nueva, en la que cada persona pueda vivir con dignidad y sin miedo. Y el director Galán lo que señala es que esa Colombia nueva solo será posible avanzar si existe una verdadera voluntad política y una articulación real entre Congreso, Ejecutivo, rama judicial y gobiernos locales. Un país en el que las fuerzas militares y de policía garantizan los derechos humanos. Y Bogotá también conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Habrá ferias de emprendimiento, mercados campesinos y también importantes anuncios de educación financiera. Gabriela Calderón. La Secretaría de Desarrollo Económico hará una conmemoración a las víctimas del conflicto armado en Bogotá con una programación que buscará promover la inclusión económica y laboral de las víctimas. Entre las actividades se destacan la Feria Huellas de la Resiliencia en el Parque Bicentenario desde las 11 de la mañana, con emprendimientos de víctimas del conflicto de joyerías, bisutería, moda y accesorios. También habrá mercados campesinos con frutas, verduras y hortalizas. También una jornada especial en Usme desde las 10 de la mañana en el Parque Fundacional de la Alcaldía Local, con una oferta de educación en finanzas personales y apoyo a productores rurales, precisamente de las víctimas del conflicto. Incluso la Agencia Distrital de Empleo ofrecerá atención prioritaria en el Centro de Encuentro Patio Bonito de Kennedy para que las víctimas accedan a formación y mejores oportunidades laborales. La jornada, que inició a las 7 de la mañana, se extenderá hasta las 2 de la tarde. Y vámonos a las calles de Bogotá para actualizarnos y actualizarse usted de lo que está pasando con el paro de taxistas. Juan Andrés Beltrán, ¿cómo está la situación en las calles de la capital? Buenas tardes. Mire, aproximadamente sobre las 9 de la mañana, un grupo aproximado de unos 40 taxistas se parqueó sobre la calzada rápida de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, esto en sentido oriente-occidente, es decir, hacia el aeropuerto internacional El Dorado. Pero aproximadamente hace unos 40 minutos iniciaron los bloqueos, salieron y bloquearon el carril exclusivo de Milenio en general en este punto de la ciudad. Ellos exigen la regulación de las plataformas digitales, plataformas de transporte informal. Por este cierre, pues dejaron de operar durante casi 40 minutos el portal del Dorado, también las estaciones de Avenida Rojas y Normandía. En este momento, hace pocos minutos, se retiraron del punto, siguen sobre el separador y advierten que van a estar haciendo cierres intermitentes a lo largo del día. Esto hasta tanto pues el distrito y la administración, el gobierno nacional, les entregue una respuesta. Gracias a Juan Andrés. Estaremos muy pendientes de estas protestas de los taxistas en Bogotá, y las intensas lluvias que azotan a varias regiones del país han elevado el nivel de alerta en 666 municipios que se encuentran, como decimos, en riesgo de inundaciones y también de deslizamientos. Jessica Gutiérrez.
Las intensas lluvias en Colombia han provocado un serio aumento en los riesgos de deslizamientos y crecientes súbitas, afectando a un total de 666 municipios en diversas regiones del país, pues de estos 112 municipios están bajo alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia, Chocó y Cundinamarca, que registran la mayor concentración de áreas en riesgo, y estas zonas se encuentran especialmente vulnerables en las regiones del Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía, lo que ha generado un panorama alarmante para las autoridades locales y nacionales. En cuanto a las alertas por inundaciones, se han emitido advertencias sobre inundaciones y crecientes súbitas en varias zonas del país, como por ejemplo en la región Magdalena, Cauca, donde se registran 22 alertas rojas, así como otras alertas de menor gravedad. Por su parte, la región Pacífica también enfrenta una situación crítica con 12 alertas rojas, mientras que en el Caribe y la Orinoquía presentaron diversas alertas en niveles de alerta naranja y amarilla. Pues la Amazonía, aunque es la menos afectada, también se ve vulnerable con varias alertas de este tipo. No para la violencia en Santander. 3 hombres en Bucaramanga y Barrancabermeja fueron víctimas en las últimas horas de ataques sicariales en los que perdieron la vida. Uno de los muertos fue por una bala perdida. Javier Rodríguez. El primer ataque sicarial se presentó en el barrio La Esperanza, al norte de Bucaramanga, donde según las autoridades 4 hombres en 2 motocicletas llegaron hasta un sitio y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes. En el lugar se encontraba Gustavo Jaime, de 63 años, quien resultó herido por una bala perdida. Horas después falleció. El coronel Misael Quiroga, su comandante de la policía de la capital santandereana, asegura que se adelantan las investigaciones. En este momento, a través de todos los medios tecnológicos y las especialidades, nos encontramos desplegando un plan de investigación para dar con la claridad y los responsables de este hecho. La policía también reportó que en la vía que comunica Bucaramanga con Girón murió un habitante en condición de calle luego de ser atacado por sicarios, y en Barrancabermeja hombres armados acabaron con la vida de un joven de 24 años. La noticia internacional. En el mundo, en el mismo día que un bombardeo israelí mató al menos 29 personas, entre ellas varios niños, en el este de la ciudad de Gaza, ha trascendido que las tropas de Israel prevén desalojar por completo el sur de la franja de Gaza e incluso la posible destrucción de la ciudad de Rafah. Esto es en la zona de la frontera con Egipto, en el sur, para que quede bajo su control, y esto lo está publicando el diario Haaretz en exclusiva, citando fuentes del Ministerio de Defensa. El terreno afectado por este nuevo plan, que aleja más todavía las negociaciones para el final de la guerra y la salida pactada de los rehenes, equivale a unos 75 kilómetros cuadrados, es decir, en torno al 20% de los 365 kilómetros de extensión del total de la franja de Gaza. De esta forma, la localidad de Rafah y sus barrios, una zona donde antes de la guerra habitaban unas 200.000 personas, entrarían a formar parte del anillo de seguridad que el ejército lleva semanas construyendo dentro de la franja, en paralelo a la valla que lo separa de Israel. Todo esto forma parte de lo que consideran una estrategia para acabar con el grupo terrorista Hamas, y para ello hay que mantener bajo absoluto dominio israelí la frontera entre Gaza y Egipto. No se descarta la demolición de todos los edificios de la zona, o gran parte de ellos. Es como una zona de exclusión, según la información adelantada por ese diario israelí, lo que equivaldría a borrar a Rafah del mapa. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde España porque se disputó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, en la que un colombiano fue protagonista. Harold Tejada lanzó un largo ataque a falta de 70 kilómetros para llegar a la meta, en el premio de montaña de segunda categoría, en el que el de la Astana se pegó a la rueda de McNulty, sacudiendo al grupo e intentando coronar el alto. Al final, y tras varios momentos siendo protagonista, el huilense finalizó en la casilla 19, pero es el mejor latinoamericano en la general, siendo 11 a 1 minuto 23 del líder Maximilian Chapman. El ganador de la etapa fue Alex Aramburu, pero al final fue descalificado por saltarse una rotonda, y el triunfo fue finalmente para el del Grupama, Romain Gregoire.